Muy bien. El tema de hoy, y antes de todo, le doy la bienvenida a todos ustedes a este seminario. Yo me llamo Marco Castellano. Buenos días. Hola, Jesús Ricardo. Me llamo Marco Castellano, soy Master Trader de profesión Forex en idioma español. Y si se preguntarán para los que todavía no me conocen por qué hablo tan mal el español, se debe a que no soy de idioma madre. Profesione Forex es una realidad en Italia y ahora también en España. Justamente esta es la intención. Nosotros somos colaboradores de traders y agradecemos muchísimo Forex Street porque nos da la posibilidad de poder hablar con ustedes, porque si no fuera por ellos, nosotros hoy no pudiéramos comunicar. Estaría una barrera entre nosotros. Así que agradezco también a la administración de forextrade.com. Ok, el tema de hoy justamente tiene que ver con el Forex, si queremos ser o queremos jugar con el Forex o queremos ser profesionales. Cuando hablamos de ser profesionales, nos referimos a un trabajo, una profesión. El trading, yo no sé ustedes cómo lo consideran, qué opinión tienen, pero sería mejor considerarlo como una profesión. ¿Qué significa esto? Que a veces uno puede jugar con el dinero, sobre todo en el trading, y puede hacerse bastante daño, es decir, pueden ocurrir desastres. Cuando hablamos de desastres, hablo de dinero, es decir, perder nuestro dinero. Y es esto lo que nosotros no queremos hacer. Algunos consideran la formación algo opcional, es decir, puedo como no puedo, quiero como no quiero, y simplemente se lanzan al mercado de divisas. Estamos hablando justamente del Forex en especial. Soy especializado en el Forex, es decir, el mercado de divisas, pero al final el estudio, el análisis técnico chartista que nosotros hacemos se puede aplicar también con los títulos bursátiles, no hay ningún problema, o commodities, índices y cosas por el estilo. Primeramente yo quisiera hacer un sondeo entre ustedes, luego describir mmm, brevemente, porque tenemos 45 minutos, una de nuestras estrategias o técnicas y ver cuáles pueden ser la más apta para cada uno de nosotros. Hola Gerardo, bienvenido también a ti o a usted. Disculpe que de repente le tuteo, no quiero ser malcriado, pero a veces me sale el tutear. De repente uno está acostumbrado con el usted, le pido disculpas. Hola Fernando, buenos días. Entonces, cuando hablamos de estrategia, nosotros, por ejemplo, tenemos o conocemos algunas técnicas. Me gustaría saber por ustedes, para que no siempre hable yo, cuáles son, o si ustedes la tienen o no la tienen, unas técnicas que utilizan en su trading, porque si están aquí, evidentemente saben algo de trading. ¿Quieren compartir conmigo? Esperen un ratito que aumento. Ok. ¿Quieren compartir conmigo sus experiencias, es decir, ustedes mismos, qué técnicas utilizan? A ver, sean sinceros, sin miedo. Usted no me conoce, pero a mí no me gusta hablar solo yo, ¿ok? Muchas gracias, Fernando, por dar tu primera respuesta, Fernando García. Entonces, subirse a la tendencia de un minuto en los retrocesos. Entonces, podemos decir scalping. ¿Qué dices, Fernando? Puede ser, porque cuando hablamos de un minuto, los movimientos son muy... O también cruce de media móvil, Jesús Ricardo. Entonces, scalping. Ok, disculpe. Scalping, perfecto. Cruce de media móviles. Estamos hablando de un minuto, ¿verdad? Ok, corto plazo. Ok, cruce de media móvil. Luego, por ejemplo, hay alguien que basa su técnica sobre el análisis
chartista. ¿Qué es el análisis chartista? Ok, Manuka, muchas gracias. Entonces también podemos decir análisis chartista, es decir, el prever el movimiento del precio. Algunos de ustedes, por ejemplo, utilizan indicadores, osciladores particulares y fundamentan sobre ellos su técnica. Ok, MACD. Perfecto. Muchas gracias por dar sus respuestas para que sea más amena esta conversación. Pivot, muy bien, gracias. Pivot, también. Ok. RSI, ya lo hemos dicho. MACD también, perfecto. Ok. Ok. Bueno, digamos que tienen indicadores, por lo general utilizan indicadores y osciladores. Perfecto. Esto es algunas Williams. Ok, digamos, entre comillas, indicadores y osciladores lo están diciendo todo. Perfecto. Ustedes, al aplicar estas herramientas o hasta técnica, ¿son o no son rentables en el trading? Pregunta para cada uno de ustedes, sean sinceros, por favor, yo no los conozco, así que no tengan miedo. Price action, justamente, también es excelente. ¿Son ustedes rentables? No quiero ponerle en apuro, justamente, pero es una pregunta que para ayudarnos a entender un poco, hacer un sondeo. Por lo general, no. No se extrañen, por favor, no se desanimen por ello. Nosotros sabemos que muchos, por tener un indicador, una técnica, lamentablemente no son rentables. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué no son rentables? ¿Por qué no soy rentable? ¿Cuál es el problema? Mira, yo le puedo decir una cosa. Osmin dice, no por miedoso, no por técnica, sino por dejar dominar por mis miedos. Y esto tiene que ver con la psicología, efectivamente. Y también la otra parte, como dice Fernando García, Gracia, es la falta de disciplina. Las dos cosas son muy importantes, psicología y disciplina. Pero yo creo que esto ya lo sabemos, ¿verdad? Así que no vamos a profundizar hoy este tema. Una cosa pero práctica. Fernando dice, y con base a la noticia fundamental, fijo el take profit y stop loss buscando techo o piso según corresponda. Muy bien, esto hace parte de la técnica de Fernando, o más que todo del plan de trading de Fernando. Ok, vamos adelante. Muchas gracias por sus respuestas. Para ser un poquito más práctico, una cosa que a veces nosotros pasamos por alto es el tiempo. ¿Sabía usted que para tener una técnica necesita del tiempo correspondiente? Por ejemplo, a veces uno tiene la tendencia a empezar con cierta técnica, por ejemplo, de largo plazo, ve que no tiene bastante éxito y empieza y pasa a otra, una técnica de mediano plazo. Ve que no tiene tampoco éxito en esto y ya pasa a corto plazo. Tampoco en esto tiene éxito y pasa a cortísimo plazo hasta scalping, es decir, mm, quiere, se impacienta siempre más y en vez de entender por qué no es rentable, pasa, cambia de técnica una a otra. Ahora, el primer punto entonces es, ¿cuánto tiempo tengo a disposición? Entonces, contéstense ustedes mismos. Tiempo, tiempo a disposición. Creo que se escriba así y no al revés, pero bueno. Tiempo, factor tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo tan solo un par de horas al día, tan solo un par de horas al día para mirar y estar delante de la pantalla, según ustedes, ¿qué clase de operatividad debo considerar? ¿Largo, mediano o corto plazo?
si yo tengo tan solo 2 días, 2 horas. Manuka dice diario. ¿Todos de acuerdo? Pep, Pep Guinard dice mediano. Ok. Diario, mediano. Ok. Creo que estamos todos de acuerdo de que Fernando también dice diario. La mayoría dice diario. También Jesús Ricardo, diario. No es tan lejos de la verdad. Este es el punto. Con tan solo 2 horas, nosotros no podemos pretender de hacer o de tener estrategias de corto o cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque yo debo ir en busca primero de los gráficos, considerar los gráficos, los instrumentos financieros que yo voy a considerar, ¿ok? Para analizar. Segundo, una vez escogidos, debo empezar mi análisis, o sea, análisis chartista, fundamental sobre las noticias y el tiempo. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando yo me pongo delante de la computadora, el tiempo pasa volando. Así que la primera cosa es el tiempo a disposición. Si yo tengo tan solo 2 horas, sería mejor, como ustedes lo confirman, un diario, es decir, una estrategia que le permita de poder ver el gráfico una vez al día, un par de horas una vez al día, por ejemplo, en la noche. Casualidad, y no es una casualidad, nosotros tenemos en profesión Forex, tenemos esta posibilidad, es decir, utilizamos una estrategia llamada long term. ¿Quién de ustedes conoce la técnica long term de profesión Forex? Así que ya empiezo a entender quiénes son ustedes y no estoy de acuerdo si ese tiempo es durante las aperturas suficiente para operar en corto plazo. También, Fernando, hay una técnica que nosotros utilizamos esto, lo que tú dices, la llamamos breakout y la utilizamos justamente a la abertura de los mercados. Efectivamente, también esto es bueno. Y también hace parte del intraday, justamente, no de largo plazo. Pero aparte de esto, por lo general uno debería considerar en su vida, ahora yo no sé ustedes qué trabajo hacen, pero por lo menos un par de horas todos nosotros la encontramos justamente. ¿Cuándo podríamos dedicarnos? Fernando dice, Marco, en mi caso dispongo de 2 horas y es antes de abrir la sección americana. Ok, perfecto. Esta es una operatividad personal, según correcta, según tu horario. Por lo general, uno la noche, por ejemplo, al regresar del trabajo, podría ya empezar a ver los gráficos. ¿Por qué en la noche? Podríamos, por ejemplo, ver los gráficos al cierre de la sección americana. ¿Por qué esto? Es decir, más o menos corresponde a las 11 horas de España. Yo como estoy también aquí en Italia, serían igual, la misma hora. ¿Por qué esto? Es decir, en la noche, a las 11. Porque al cierre del NICE, es decir, de la sección americana, todas las secciones, todos los mercados, sea europeo como también americano, han cerrado. Es decir, hay baja volatilidad. Y esto nos permite ahora hacer consideraciones, análisis sobre los gráficos y con tranquilidad escoger estos gráficos diarios, estamos hablando diarios, gráficos diarios, para considerar entradas al mercado. Y ahora veremos algunos ejemplos en la plataforma, ¿ok? No se preocupe. Así que la primera cosa es el tiempo. La segunda cosa es el carácter. Ya algunos de ustedes lo han dicho. Es decir, algunos tienen ambición, se dejan llevar a veces por la codicia también. Y esto hay que dominarlo. Si usted no se deja, si usted no domina digamos, más que el carácter, puede ser hasta la personalidad de uno. Si uno no logra dominarse bajo estos aspectos, es mejor que lo haga, que no se deje llevar por estas emociones, porque ustedes mismos lo han dicho, ¿ok? La psicología y la disciplina, ustedes lo han dicho, es fundamental, son fundamentales.
Otra cosa, el capital. ¿Qué sucede con el capital si equivocamos el tiempo que tenemos a disposición? Y por ende puede que tomemos decisiones equivocadas por no tener el tiempo suficiente para hacer nuestro trabajo. Podemos hasta perder el capital, es decir, perder dinero. Ok, yo ahorita voy a hablar de un aspecto que considero importante, es decir, esto, largo plazo. Me concentraré en el largo plazo, no en el corto o en el mediano o en el corto plazo, sino largo plazo. ¿Por qué? Hemos notado, y lo veremos también en la plataforma, hemos notado que el largo plazo, es decir, una temporalidad de tiempo diaria, estoy hablando, de 4 horas para arriba, 4 horas, gráfico diario, gráfico weekly, gráfico mensual, más que todo gráfico de 4 horas y daily. ¿Okay? Esto lo consideramos largo plazo. ¿Por qué? Primero porque los patterns, es decir, ¿qué son los patterns? Son aquellas características que deben, absolutamente, repito, deben identificar una técnica. Es decir, yo debo saber cuándo entrar, por qué entrar y cuándo salir. Si yo antes de entrar al mercado no tengo bien claro estos conceptos, yo no tengo ni un plan de trading ni una técnica. Simplemente voy al azar. Me dejo llevar por lo que son mis intuitos, mis emociones, y esto no sirve para nada en nuestra operatividad y rentabilidad. Primeramente, entonces, debo reconocer los patterns exactos de la técnica. Ok. Y la ventaja es que a largo plazo tiene patterns más confiables. ¿Por qué? Porque usted sabrá seguramente de que, como alguno de ustedes me decía, hay las news macroeconómicas. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que en un gráfico de un minuto, una news macroeconómica tiene un alto impacto. En un gráfico diario, en cambio, tiene poco impacto de las news macro en gráfico diario. Esta es una ventaja, es decir, los movimientos del precio no son poca erraticidad. Todos ustedes saben qué es la erraticidad. ¿Cuál es la diferencia entre erraticidad y volatilidad? Algunos tienen dudas respecto a la diferencia entre erraticidad y volatilidad. Por ejemplo, ¿qué es a nosotros qué queremos? ¿Erraticidad o volatilidad en un mercado financiero? Muy bien, gracias Ginat, por tu respuesta. Ernesto Forex también, gracias a Osmi, Fernando, todos están diciendo lo mismo. Volatilidad, esto es importante. La erraticidad, en cambio, no nos gusta. ¿Por qué? Porque es síntoma de un movimiento irregular que no deja ver el pattern. En cambio, la volatilidad es un movimiento del precio donde hay muchos intercambios y esto a nosotros nos gusta, significa que el mercado es líquido, ¿ok? Y nos ayuda a reconocer patterns de la técnica, ¿ok? Fernando dice, la erraticidad es como jugando al tenis. Muy bien, buen ejemplo, Fernando. Esto te lo voy a robar y te voy a pagar los derechos. Muy bien, así que largo plazo tiene esta grandísima ventaja, poca erraticidad. Otra característica ventajosa del largo plazo es mirar poco los gráficos. Yo creo que a todos ustedes les gustaría ver poco los gráficos y yo creo que 2 horas sean ya suficiente. Y en este tiempo, en este poco tiempo, a veces menos,
poder ya identificar los patterns de una técnica, ¿verdad? Esto sería genial. A veces pasamos tiempo y estamos que nos quemamos de verdad la pestaña para identificar el pattern que a nosotros nos gusta y al final no tenemos éxito. En cambio, sería mejor tener poco tiempo y ser más rentable. Bueno, el largo plazo tiene esta ventaja. ¿Cuáles son las desventajas, en cambio, del largo plazo? ¿Y por qué me estoy concentrando en el largo plazo? Porque yo sé que los españoles, yo creo que todos, nos gusta el, el tiempo. Ok, yo creo que a todos nosotros nos gusta ¿cómo le puedo decir? El intraday, esto. Nos gusta poder ver beneficios instantáneos. Pero yo se lo puedo decir por experiencia mía, pero creo que también ustedes estén de acuerdo, de que el intraday, si no tenemos los instrumentos y la experiencia necesaria, es como manejar un Ferrari sin tener la experiencia para manejarlo, ¿ok? Te puedes estrellar. Es un ejemplo muy simple, pero lamentablemente es la verdad. Así que en vez de seguir obstinados en el corto plazo o en el cortísimo plazo, ¿por qué no hacemos un paso atrás y vemos si podemos cambiar nuestro estilo de trading? ¿Ok? Esto es para consideración, pero verán que a largo plazo hemos visto las ventajas, seguramente no son pocas. Claro, hay también desventajas. ¿Cuáles son? Las desventajas son aburrida, ¿ok? Seguro. la, la técnica de largo plazo es aburrida, así que nada de adrenalina, ¿ok? Oscar dice, corto plazo para beneficio y largo plazo para las pérdidas. Mm, no estoy de acuerdo con lo que dice, no sé por qué dices esto. Claro, es correcto lo que... Ah, ok, es al revés. Ah, no leí el jejeje al final. Exactamente, propio al revés. Pero también otra desventaja, que tenemos que tener paciencia. Así que si usted no tiene paciencia, si nosotros no tenemos paciencia, sería mejor entonces dedicarse a largo plazo, no al cortísimo plazo. Y también tenemos, lamentablemente, en el corto plazo, momentos de flat. Es decir, el mercado se encuentra en una situación de lateralidad en que no hay una dirección definida. ¿Por qué? Porque nosotros somos trend followers, buscamos tendencia. En la técnica long term de profesión Forex buscamos la tendencia, esto es el punto. Ok, ahora, ¿cómo hacemos nosotros o qué es este long term? Por ejemplo, vamos a ver algunos conceptos básicos de la técnica long term. Trato de ponerle el chat de una forma que no me moleste. Ok, ahora, cuando yo considero la técnica long term, ¿a qué me refiero? Me refiero que la primera cosa que yo debo ver y considerar es una tendencia. ¿Sabe usted cómo consideramos nosotros una tendencia? ¿Cómo logra usted identificar una tendencia? No sé si alguno de ustedes han leído algún libro de análisis técnica, chartista, como el de Murphy, por ejemplo. ¿Cuál es la definición de tendencia? Pido también la participación de usted, le permito teclar en su computadora la respuesta, a ver si podemos llegar todos a una, ok, HH, high low, ok, alto más alto, bajo más bajo, mínimo más alto, o al revés, muy bien, perfecto. Ok, hemos identificado esto, es decir, lo que identifica la tendencia, como ustedes lo han dicho muy bien, son estos máximos y mínimos. Tendencia es cuando puede, como decía Fernando, tendencia es cuando puede identificar si el movimiento es alcista o bajista, por supuesto.
Perfecto, ya entendí, Gerardo Galán. Muchas gracias, perfecto. Ok. Él escribe Burbano, el gráfico que muestra es una cuenta real. Esta es una cuenta que utilizo cuando tengo mis secciones didácticas. No es mi cuenta personal. También el rango de las velas tiene que ser mayor a favor de la tendencia. Ok, perfecto. Este es el punto. El rango de las velas a favor de tendencia nosotros lo llamamos swing. Este de aquí, el movimiento a favor de tendencia. Mucha pasta hay en esto. Manuca, manuca, manuca. Entonces, volviendo a nosotros, la tendencia la identificamos con máximos y mínimos, yo lo llamo relativos, es decir, que a su derecha y a su izquierda no tengan, en este caso, en estos máximos, no tengan velas superiores. Así que este de acá es un máximo relativo. Pero no siempre es fácil identificar una tendencia. Nosotros debemos regirnos estrictamente a la definición de tendencia, de máximos y mínimos relativos. Pero no es solamente máximos y mínimos decrecientes, como en este caso, o crecientes, como en este caso. Otra cuestión, otro detalle que debemos tomar en cuenta son los ciclos. Es decir, el mercado se mueve de una forma cíclica. ¿Okay? De hecho, también en profesión Forex tenemos la teoría de los ciclos y sobre ella nosotros fundamos también nuestra técnica. Es decir, los movimientos hacen siempre un movimiento de swing, como en este caso, y un retroceso, es decir, un movimiento en contratendencia, pero momentáneo, ¿ok? Que no invierte tampoco la tendencia. Es decir, este máximo no debe ser superior al anterior, debe ser siempre inferior. Aunque haga un retroceso en contratendencia, siempre se queda así de esta forma. Y después de este swing, es decir, movimiento a favor de tendencia, hay otro retroceso. Y si yo voy a calcular estos swing y retrocesos, como en este caso, swing, retroceso, swing, retroceso, swing, retroceso, y voy a poner una línea vertical encima de estos, disculpen, de estos máximos, yo puedo ver cómo hay cierta ciclicidad. Este es un aspecto muy importante porque el mercado reacciona a los movimientos regulares, movimientos indispensables que sean regulares. Verán que esta es una cosa que nosotros en Profesión Forex siempre repetimos, porque en realidad el mercado se comporta de esta manera. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros vemos, como en este caso, por ejemplo, un movimiento de retroceso alcista, cuando entramos? Cuando encontramos una señal. ¿Cuál es la señal? Nosotros en Profesión Forex hemos identificado tres señales que la hemos llamado pin bar. Creo que todos ustedes sabrán que es una pin bar, si quieren después se la hago ver. Señal binaria y inside. Estas tres señales. En detalle, por ejemplo, este de acá, lo que usted puede ver aquí mismo, este de aquí nosotros la llamamos binaria, es decir, es una pin bar camuflada, es decir, el precio en esta vela a su movimiento alcista, luego la vela siguiente, estamos hablando de un gráfico diario, la vela siguiente baja y cierra este nivel. Por eso, si yo junto las dos velas juntas, formarán una pin bar. Esta pin bar es una señal de continuación del precio, es decir, ya basta de hacer este retroceso, se presenta una pin bar, en este caso es una binaria, como nosotros en profesiones Forex la llamamos. Esta es una señal de ingreso. De hecho, si nosotros hubiéramos entrado aquí, el precio hubiera tranquilamente optado por seguir la tendencia bajista. También cuando vemos otro retroceso, aquí también vemos otra binaria, otra pin bar. Esta es una pin bar. No se ve muy bien porque está en la línea recta, pero miren, este de acá se llama pin bar. ¿Cómo hago identificar yo una pin bar? Sepan que el cuerpo, es decir, este de aquí el cuerpo,
y debe estar confinado dentro del 50% de toda la amplitud de la vela. ¿Ok? Este de acá se llama shadow, es decir, la sombra, y el cuerpo debe estar dentro del 50% de todo el cuerpo. Este de aquí es una PIN, otra señal de ingreso a mercado. Y también en este caso hubiera ido también a nuestro favor. Es increíble cómo estadísticamente esta técnica es muy ventajosa. Pero fíjense, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se presente una ocasión? Pongamos el caso que yo me pierda esta ocasión. Tengo que esperar otros, antes que se presente, 15 días. ¿Se necesita o no se necesita paciencia? Claro que se necesita paciencia, pero cuando se presenten estas ocasiones, es mucho más probable que tengamos éxito. Y claro, cuando se presenta una señal, es siendo un gráfico diario, no tengo el ansia, la inquietud, el estrés de que el mercado, mientras establezco mis órdenes pendientes, porque esto se habla de esto, órdenes pendientes, no entramos al mercado directo, sino establecemos órdenes pendientes, tenemos toda la tranquilidad en estas 2 horas de hacer nuestro trabajo. Y el mercado hará todo por su cuenta. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la computadora y ver el gráfico al día siguiente. Simplemente, nada más. ¿Ok? Esta es una grandísima ventaja. Aquí también hemos visto, este de aquí es una PIN, en este retroceso es una PIN, y también en este caso está respetando el pattern de la técnica long term. Lo que ven aquí, todos estos más uno, señal 25%, estas son las características de los trades. Nosotros en Profesión Forex enseñamos a nuestros alumnos mediante una fuzzy logic, es decir, una lógica esfumada, sería una lógica, en inglés sería fuzzy logic, eh, es decir, una lógica que tiene diferentes matices y la identificamos así con un puntaje. Damos un puntaje, un valor a nuestro trade para pulir el trade de defectos, de los defectos, ¿ok? Esto es lo que hace la técnica, la long term, justamente. Eh, por ejemplo, hablando del euro dólar, seguramente usted se preguntará qué pasará con el euro dólar, ¿no? ¿Qué sucede con el euro dólar? ¿Qué hacemos? Simple. Tenemos siempre que estar atentos también no solamente a los movimientos que hace el precio como bajista, uno dice esto es una tendencia bajista que ya dura desde hace tiempo, y entonces entro short. La técnica long term tiene que adherirse a 3 conceptos fundamentales para poder entrar a mercado. Es decir, la primera cosa, trend e tendencia. Segundo, retroceso, es decir, el movimiento en contratendencia, lo que hemos visto antes, y al final de este retroceso, hemos visto antes, debe aparecer la señal, o pin bar, pinada o inside, como hemos visto antes. Pero recuerden que la primera cosa hemos dicho es la tendencia, y la tendencia dice que los mínimos y máximos deben ser decrecientes. ¿Qué ha sucedido aquí en este último mínimo? Usted puede ver que este último mínimo no es decreciente al último, sino hasta es un poquito superior a este último mínimo. Esto es una clara indicación de que el precio ya no tiene toda esta fuerza de seguir bajando, sino que ahora posiblemente entrará o en una etapa de lateralidad, como ha sucedido por un poco, o hasta subir, en este caso, hasta romper el máximo precedente y casi invertir lo que es una tendencia, es decir, de bajista posiblemente momentáneamente alcista. ¿Cómo hacemos nosotros esto a reconocer un movimiento que ahora cambia de tendencia? Podemos utilizar, nosotros, repito, en Profesión Forex utilizamos diferentes instrumentos, podemos utilizar el dólar index.
¿Qué es este dólar index? El dólar index es lo que mide la fuerza del dólar. ¿Qué sucede cuando el dólar, por ejemplo, es fuerte? ¿Qué sucede al euro dólar cuando el dólar es fuerte? El dólar es fuerte y ¿qué sucede al euro dólar? Muy bien, gracias Manuka por tu respuesta. Baja porque el dólar siempre más fuerte sube, todo compra y vende en euro. Así que euro dólar baja. Ahora, ¿qué dice el dólar index? ¿Qué dice? ¿Qué es esta, según ustedes? Esta señal del dólar index. ¿Logran reconocerla? Reversa, ok. Pin bar bajista. Muy bien, Ernesto Forex, me gusta tu definición. Aunque los demás han dicho bien, tu definición me gusta mucho porque es la que nosotros en profesión Forex utilizamos muchas veces. Pin bar bajista. Es decir, movimiento al alza, luego tremendamente a la baja y cierra. Esta es una señal que posiblemente el dólar index haga una corrección del precio. Si hace una corrección del precio, significa que baja el dólar index. Entonces, ¿qué sucede al euro dólar si el dólar index baja? ¿Qué sucede al euro dólar? Este es el punto. Muy bien, Manuja. Sube. De hecho, yo a los de la membresía subirá. Muy bien, Osmin. A lo de la membresía de Profesión Forex estábamos haciendo una lección, habíamos llegado justamente a este punto del gráfico y habíamos ya identificado una posible movimiento al alza. Claro, están correlacionados, inversamente correlacionados, porque si uno sube, el otro baja y viceversa. Perfecto. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar, en este caso, el euro dólar? ¿Qué sucede? Por lo general, debemos siempre trazar nuestros niveles de soporte y resistencia, que son estas líneas verdes que nosotros identificamos en el precio, en el gráfico. Pero deben ser niveles importantes del precio, es decir, niveles psicológicos del precio. Por ejemplo, un E10 es un nivel psicológico, ¿verdad? Claro que sí. Luego, el siguiente nivel es 1 y 15. ¿Por qué? Porque este nivel ha funcionado sea como soporte y ahorita aquí como resistencia. Posiblemente aquí subirá hasta tocar entonces este siguiente nivel. El euro dólar está en diario y sin embargo el índice mensual, dice Juana María Saez. No hay que mirarlo en la misma periodicidad. En realidad, ¿quién es? María. En realidad, María, nosotros hemos hecho un análisis, como se dice, de contexto. Es decir, obvio, lo que tú dices es correcto, pero a la hora de entrar al mercado, deben ser del mismo time frame. Ok, pero una vez que nosotros hacemos un análisis de contexto, podemos, en este caso, ver un contexto más amplio en el index, en el dólar index, y también en el euro dólar, utilizar otro time frame más bajo para poder decidir si entrar o no. Porque si yo veo en el dólar index este movimiento, este es el preludio de un movimiento bajista, ¿correcto? Entonces, si es el preludio de un movimiento bajista, yo el euro dólar, no lo miraré más en óptica de todavía short, sino que empezaré a verlo en óptica de long. Por ejemplo, una indicación más, de esto lo que estoy diciendo, María, la encontrábamos también en el RSI. Miren lo que había sucedido con el RSI. Por defecto yo utilizo un RSI de 14 periodos, ¿ok? No importa. ¿Qué sucede? Poniendo una trend line, sucede que el precio ha tocado estos máximos de una forma casi regular. Pero ha llegado el momento, en un determinado momento aquí mismo, mientras estábamos aquí mismo, en esta dirección del mercado, que el precio, el RSI, rompe esta trend line. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza del precio está cambiando de bajista
hacia alcista. Y de hecho el RSI ha anticipado un movimiento alcista. Pero en realidad la confirma no nos la da solo el RSI, sino también, repito, el dólar index mensual. ¿Ok? Es mucho más claro en mensual. Pero esto, repito, es análisis de contexto. Posiblemente llegará a tocar 1,15 y una vez roto también este nivel, llegar a 1,20. 1,20 es un nivel importantísimo, este de acá, porque ha funcionado como un nivel de soporte muy importante que posiblemente el precio toque otra vez a 1,20 para luego de repente seguir seguramente una tendencia bajista. Todo esto porque yo se lo he dicho, para demostrarle que podemos unir las dos cosas, es decir, análisis chartista, indicadores, lo que ustedes hacen, indicadores, osciladores y diferentes herramientas para hacer un análisis de contexto. Pero hay un problema. Algunos utilizan el análisis de contexto y entran al mercado. Esto no es correcto. Yo entro al mercado solo y exclusivamente si tengo una técnica que funciona, una estrategia, un plan de trading que me dice, ok, el mercado ahorita va a bajar, pero la técnica me tiene que decir cuándo y cómo hacerlo. De lo contrario, todas estas herramientas, osciladores, indicadores, análisis chartista, no me pueden ser de ayuda en mi operatividad, en mi rentabilidad. No pueden ser. Son una herramienta, un instrumento que me puede ayudar a entender dónde se está dirigiendo el precio. Pero el plan de trading y la técnica es lo que me dirá cuándo entrar y cómo hacerlo. Y cómo salir. ¿Ok? Porque recuerden que nosotros ganamos cuando salimos, no cuando entramos. Ok. La técnica long term es esta. Es muy interesante. Ok, es muy interesante. Por más informaciones, aquí, por ejemplo, les dejo, porque ya tenemos que ir acabando la sección. En Profesión Forex tenemos la posibilidad de ver algunos videos gratuitos, ok, no sé si le ha llegado, espero que sí, para poder profundizar un poquito más estos temas, ok. Bueno, muchísimas gracias Forex Street por el gran privilegio que me ha dado de poder estar con ustedes, por su disponibilidad y gracias también a Traders porque nos ayuda también, ellos nos ayudan a poder estar aquí con ustedes hoy. Gracias a todos ustedes. Por cualquier pregunta sigan comunicándose con nosotros de Profesión Forex, también Forex Street. Seguramente encontrarán respuesta a sus dudas y preguntas. Bueno, de Marco Castellano y de Profesión Forex es todo. Muchísimas gracias y que tengan éxito en su trading. Hasta luego.